Bien, jóvenes. Bien, vamos a trabajar hoy también la semana 10. La semana 10 ya nos lleva al tema de las hipótesis. Las hipótesis nos van a permitir a nosotros poder, de acuerdo a la investigación, de repente a las encuestas, que tengan que hacer, darle validez o no al planteamiento del proyecto que ustedes han considerado dentro de su trabajo. ¿Ya? ¿Por qué le digo que han considerado? Porque ustedes han elaborado ese planteamiento del proyecto. Entonces voy a pasar a presentarles lo que tienen en la plataforma virtual. Me estaba olvidando. La semana 9 no tenemos tarea, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la continuación de la anterior. Giancarlos, ¿me escuchan? Sí, miss. Porque Sí, me veo congelada ahí en la cámara, no sé qué habrá pasado. ¿Ya? Un ratito a cerrar el video porque me veo congelada. No me obedece. No sé qué será. Bien. Bien, entonces les decía, cuando nosotros hablamos de hipótesis, a ver, vamos a conversar un momento para estas hipótesis, quizá trasladarlas a parte de nuestra vida diaria. A ver, Jeffrey Encalada. Jeffrey, ¿alguna vez tú has dicho, me imagino que tal vez sea así, considero tal cosa? Jeffrey no está, creo. Encalada. No hay Encalada. No sé con quién hablo, me parezco... Ya, parece que ya se está solucionando el inconveniente. Ahora sí, ya estoy acá, jóvenes. Miren, yo cuando hablo, a mí me gusta hablar con la cámara activa, porque yo considero que una forma de respeto hacia la otra persona es mirándole a la cara. Eso creo que sí les han enseñado, ¿no? Cuando alguien te habla, se le mira. Entonces, yo me imagino que ustedes me están mirando, por eso yo también los estoy mirando. Asumo que me están mirando, no sé qué harán en verdad. Pero lo voy a considerar así, que me están mirando a mí. Entonces, preguntaba, cuando yo hablo que es una hipótesis, dice acá, es una proposición que no ha sido corroborada. En base a esa proposición, que no ha sido corroborada, a ver, Meilín Flores. Meilín, ponme un ejemplo así que tú de repente en algún momento de tu vida diaria has dado, has dicho, has hablado de una hipótesis, Meilín. No hay tampoco. ¿Con quién hablo? Flores Pusari. Flores Pusari. ¿Dónde te ubico, Flores Pusari? Flores Pusari, ¿cuál es tu equipo de trabajo? ¿Me ayudan con Flores delegados? Chicos, estoy muteada. Giancarlo. No, se le escucha bien. Ya, Se le gracias. escucha bien. Gracias. ¿Quién es este Flores? ¿No está Flores Pusari? ¿La conocen? A ver, otra vez la voy a filtrar. No está, desapareció del aula. Flores Pusari, ¿cómo se llamaba? Rosario. No la registro acá, no la tengo en mi registro, por eso la llamé. Rosario. No hay, la filtro y no me aparece. Entonces asumo que no es de esta aula. No sé qué haría acá con nosotros, se habrá equivocado debe ser de primero. Porque yo tengo de segundo hasta sexto. No la recuerdo. Bueno, imaginémonos que
Que de repente, y ahora otra cosa, si ustedes ingresan con el nombre, ya les dije, de un familiar, de su primo, de su esposo, de su pareja, de quien sea, se tienen que renombrar. A ver, Stephanie. Stephanie Chambi. ¿Qué estás acá, Stephanie? A ver, Stephanie. ¿Me escucha? Sí. Menciónanos algún hecho, de repente, alguna experiencia donde tú hayas creído que debe ser así. Donde podamos, de repente, tú has creído en una hipótesis. A ver, Stephanie. Que yo haya creído. Que yo haya creído. Es una no proposición. A ver. Ah, ya. Yo creo, mi hipótesis es tal cosa, puedo decir yo. Es como decir, yo pienso que, ¿no? Esa es una hipótesis. Menciónanos un hecho donde tú hayas creado hipótesis, hija. Bueno, eso fue hace muchos años, cuando era una niña. Cuando me preguntaron qué color creía yo que eran las plantas del cacao. Y yo decía, bueno, según mi hipótesis era que las plantas salían igual que el cacao, o sea, marrones. Y bueno, siempre pensaba eso, pues me cerré en esa idea. Pero conforme fue pasando el tiempo y mediante la investigación, pues no era así. Entonces, en base a tu experiencia, Stephanie, esas son las hipótesis jóvenes, ¿no? Algo que yo creo que es. Exacto. Exacto. Y que gracias a las investigaciones, como tú has dicho, se determinó que no era de ese color. Entonces, sí. El tema que vamos a tratar hoy día son las hipótesis. Podré comprar un auto nuevo si es que tal cosa, ¿no? Porque hago la proposición. Y eso es una hipótesis. Es una proposición que aún no ha sido corroborada. ¿Y quién la va a corroborar? Ustedes. Por ejemplo, el último que me mencionó Iván, que recuerdo claramente cuando yo le digo la integración familiar y la calidad de vida de los niños. Él tiene que comprobar, en este caso, qué tan importante es esa integración familiar para lograr la calidad de vida de los niños. Esa es una hipótesis. La integración familiar favorece la calidad de vida de los niños. La integración familiar no favorece, no influye, no determina la calidad de vida de los niños de Virgen de Rosario de Yauca. Entonces, eso es una hipótesis. Eso es lo que ustedes van a hacer esta semana. Las hipótesis de acuerdo pues a su problema en mención. ¿Ya? Es como yo digo, bueno, esto puede pasar o esto no puede pasar. Y justamente el trabajo que ustedes van a realizar, la investigación, la búsqueda de datos, me va a permitir o les va a permitir a ustedes comprobar si eso no es. Ya si es verdadero o falso en todo caso. Y al final yo podré concluir que sí, que la integración familiar es fundamental para la calidad de vida porque gracias a la unión, al amor, a los valores en familia, etcétera, hacen que los niños sean felices, asegurándole un bienestar emocional, un bienestar físico, un bienestar económico, en fin, lo que encuentre. Eso es el trabajo que vamos a realizar. Entonces seguimos. Gracias, Stephanie, por tu experiencia. Bien. ¿Qué dice acá, jóvenes? Segunda línea, Alexandra Callagua, léeme la segunda línea. Te lo pongo más grande, ¿ya? Perdón, la tercera línea, el segundo párrafo. ¿Dónde estás, Alexandra? Léeme el segundo párrafo, hija. Chicos, no trabajo sola. Están ustedes acá conmigo. Son 34. ¿Ya puedo leer? Gracias, Yasuri. Te escuchamos, Yasuri. Ya, Miss. Dice, una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Gracias, Yasuri. Muy bien. Gracias, Yasuri. Es la suposición de algo que podría ser o no ser posible. Entonces, justamente les decía, ¿no? En el ejemplo anterior, gracias a la hipótesis, nosotros vamos a poder, jóvenes, determinar si la aseveración o lo que yo estoy poniendo como hipótesis es real o no, se da o no, de acuerdo a la investigación que ustedes tienen.
¿Ya? La hipótesis permite dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el cual se accederá a determinados conocimientos. Claro que sí, esos conocimientos que ustedes van a ir obteniendo producto de la información que está como base en el marco teórico, producto además también de las encuestas que podrían realizar, ¿no? Ya sea al grupo, ¿no? Al grupo que ustedes van a tener, ¿no? Si es población, en el caso de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? ¿A qué grupo poblacional pueden ir dirigidas las encuestas? En el caso del último ejemplo, puede ir a los padres de familia y a los niños. En el caso de ustedes que han puesto sobre el tema de la postura corporal, si no me equivoco, higiene corporal, tendrían que ir directamente a las técnicas en enfermería y en base a esa acumulación de datos, esa recolección de datos, yo voy a poder determinar a través de gráficos estadísticos cuánto es verdad o no en relación a la hipótesis que estoy planteando. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Qué significa la hipótesis, conclusión o proposición? Bien. La hipótesis de una investigación, jóvenes, es aquella afirmación que funciona como base de un proceso de investigación. ¿Por qué funciona como base? Justamente porque yo pues la tengo que anotar, yo la tengo que decir, yo la tengo que ser explícito en ese sentido para poder determinar si es verdad o no. Si esa hipótesis de esa forma o no se da así. El trabajo de investigación en este sentido se realiza mediante un proceso riguroso de estudio, análisis y examen de los resultados, lo que les decía hace un momento, de una encuesta. Debe servir de comprobación o refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente, ¿no? Ese tema de la encuesta yo creo que va a ser ya algo simbólico, algo esencial que nosotros vamos a realizar por el tema de tiempo, pero que tiene que estar allí una guía de preguntas, de hecho que tiene que haber una guía de preguntas. Ya cómo elaboramos encuestas y qué podemos preguntar dentro de ella, ¿no? No vaya a ser como una vez estaban haciendo un trabajo y yo estaba en aula y las señoritas entraron y su pregunta era, ¿has abortado o no? Y yo le digo, hija, pero ¿cómo vas a preguntar si has abortado o no? Así hayas abortado, tú no vas a decir que sí. Entonces no tendría sentido la pregunta, ¿no? De repente yo podría preguntar, ¿cuáles consideras tú causales de aborto, no? El problema económico, que no tengo una pareja, que soy muy joven, qué sé yo, ¿no? Alternativas diferentes que ayuden al proceso de aborto, porque el tema no era saber cuántos abortos habían habido en las alumnas. El tema era el nivel de conocimientos y su incidencia en embarazos no deseados, en estudiantes de farmacia, creo que era en ese tiempo, de farmacia del Instituto Yaleve. Entonces el tema no era saber cuántos abortos habían habido en Yaleve, no tenía razón esa pregunta. Entonces las preguntas tienen que ser planteadas correctamente para que gracias a esa acumulación de datos, de esos resultados obtenidos, se pueda pues validar o no la hipótesis. A ver, voy a hacer participar a un varoncito. ¿Dónde están? Giancarlos, lo que lees ahí, la primer párrafo. ¿No hay? Como no está, Giancarlos no me responde. Iván, te escuchamos a ti. Licenciada, a ver, no lo veo bien. Ya. La hipótesis es aquella que se basa en una presunción de algo de lo que se investiga o que puede la posibilidad de algo que se descubra o se crea desde ese fenómeno o cosa. Al final son frases o enunciados que se tratan sobre lo que se está investigando. No son verdaderas al final, pueden o no comprobar los hechos investigados. Pero no por ello dejan de ser un elemento dentro del proceso de investigación, pues ya sea en las acumulaciones de firme, se niegue y se confirme.
se rechace de la razón o contradiga lo vertido como el texto de la hipótesis. Ese resultado sigue siendo ciencia o conocimiento científico nuevo. Gracias, Iván. Entonces ya lo que escuchamos a Iván es ya un poco en sentido más amplio de lo que es la hipótesis, ¿no? Que nos dice que nos va a permitir pues determinar si es verdad o mentira lo que yo estoy investigando, ¿no? En relación al planteamiento del problema. Por eso dice claramente allí, el paso anterior a una hipótesis es un problema. ¿Y cómo hacemos el problema? Generalmente enmarcado en una pregunta, que es la que ya hicimos o ya hicieron los grupos sobre el planteamiento del proyecto. Una hipótesis debe ser verificable y también falseable. O sea, ¿por qué? Porque tengo que poner las dos, porque de repente lo que yo investigo es o lo que yo investigo no es. Entonces yo tengo que verificar cuál de los dos es cierto, ¿no? Yo puedo decir de repente, hábitos de higiene y su incidencia en la salud en niños de 0 a 3 años del asentamiento humano Keiko Fujimori, de repente ya se me vino a la cabeza, la señora acá, a ver, del asentamiento humano Keiko Fujimori. Yo puedo decir que sí, pues, que la higiene es fundamental, ¿no? Pero yo tengo que comprobar si lo que yo digo es verdad o no. Entonces, a eso se refiere cuando digo que es verificable y también falseable para ser aceptada como ciencia verdadera. La hipótesis, al final, es una afirmación que puede o no ser cierta. Y eso, ¿cómo lo hago? Lo compruebo en base a mi estudio, en base a mi investigación. Sin embargo, se formula en base a un indicio o una serie de hechos a los cuales se le puede añadir determinados supuestos, ¿ya? Entonces acá seguimos hablando de hipótesis, habla de las características de la hipótesis. A ver, les puse otro ejemplo y no es mi texto, hay que aprender a lo que hemos visto en los últimos días en la televisión sobre la calidad de repente de trabajos de investigación que se han presentado, por eso me consideré necesario atribuirles a ustedes la fuente de donde yo he extraído eso, porque esto no es trabajo mío. Lo he extraído de mucho que estaba viendo en el internet y me interesó este punto de hábitos de higiene y les he puesto la fuente, ¿no? O sea, decir esto yo no lo inventé, jóvenes, se tiene su autoría y le pertenece pues tanto a Condori como a la señorita Luque, que son las que han hecho ese trabajo en la Universidad del Altiplano de Puno. Entonces, me interesó ¿por qué? Para llegar a lo que es la hipótesis, la semana pasada presenté otro ejemplo. Acá que dice el título es eficacia de los hábitos de higiene para fortalecer la autonomía en los niños y niñas de 5 años de edad de la institución educativa inicial tal. Bien, acá me están dando esto. Luego viene la formulación del problema. ¿De qué manera? ¿Recuerdan cuando formulamos? Yo les decía de qué manera, cómo, en qué medida, en qué grado, de qué nivel, ¿no? Les decía yo hay que poner esta palabra. ¿De qué manera, cómo, en qué medida? Bien, acá dice, y les puse lo mismo, ¿recuerdan? Copiamos el título y luego le ponemos la palabra delante. Miren, es lo mismo que yo les expliqué la semana pasada. Eficacia de los hábitos de higiene. Acá dice, ¿de qué manera la eficacia de los hábitos de higiene fortalece la autonomía? Yo no puedo poner acá para fortalecer. Estoy poniendo fortalece, incide, influye, ayuda. Son términos que nosotros usamos como enlace cuando formulamos el problema. ¿Ya? Pero acá está hablando de fortalecer. ¿Por qué? Porque acá las autoras van a probar si los hábitos de higiene les van a ayudar a que los niños tengan mayor autonomía. Ya es lo que ellas están planteando en esta investigación. Bien. Su problema específico es de qué manera la eficacia de los hábitos de higiene fortalece la independencia en niños y niñas. Bueno, acá ya han considerado objetivos. La hipótesis vamos a ver. Y la hipótesis me va a salir en relación a mi objetivo general. ¿Ya? La aplicación de los hábitos de higiene fortalece significativamente en la autonomía de niños y niñas de la institución educativa inicial.
Si acá yo estoy diciendo que la aplicación va a fortalecer, tendré que determinar, tendré que con mi estudio verificar si en verdad fortalece o no fortalece pues los hábitos de higiene. De repente pues se le hace a los niños una observación, de repente hay una guía de aplicación, y esto generalmente va a ser un trabajo observativo, ¿ya? Entonces, el método que se va a usar aquí es un método aplicativo, porque se tiene que determinar si estos hábitos de higiene en verdad van a generar o no la autonomía en estos niños, ¿ya? Acá nos está hablando de independencia en la segunda. Los hábitos de higiene fortalecen la independencia en los niños. La aplicación de los hábitos de higiene fortalece significativamente en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí en mi objetivo yo estoy hablando de responsabilidad. Cuando yo les hablaba a ustedes, al inicio les decía, cuando nosotros trabajamos con variables tenemos que ver cuáles son los factores que inciden en esa variable. Por ejemplo, en este caso que habla de autonomía, las autoras consideran que para que el niño tenga autonomía tiene que tener independencia. Miren, es lo que les mencioné, si recuerdo, tienen que ver, le dije a ustedes, cuáles son las condicionantes que generan esa variable. Independencia. Para que haya autonomía, vuelvo a repetir, en este caso, las autoras consideran que hay independencia, que haya responsabilidad y que haya seguridad. Y en base a esos tres puntos, ellas pueden manejar sus hipótesis. En base a esos tres puntos, ellas pueden manejar sus hipótesis. ¿Bien? Por ejemplo, cuando allí ustedes hablaban de repente, o pueden hablar ustedes de nivel de conocimiento. Creo que no han puesto nivel de conocimiento. A ver, me voy a centrar en el último ejemplo que lo tengo claro. Integración familiar. ¿Cuáles serán los condicionantes de la integración familiar? Tienen que buscar y en base a eso ir armando dentro de los objetivos. ¿Trabajamos objetivos? Estoy muteada. Chicos, ¿me están escuchando? Dirán, qué aburrida, dirán ustedes. Sí, se le escucha. ¿Y por qué no me contestan? Sí, mira. ¿Tan mal explico que no me entiende? Ya está, de hecho que hemos tenido que hacer objetivos, ya lo trabajamos objetivos, ¿verdad? Sí hemos hecho objetivos, sí recuerdo que hemos hecho objetivos. Entonces, en base a esos objetivos es que ustedes están trabajando sus hipótesis. ¿Están leyendo hipótesis al frente? Sí, profesora. Bien, entonces, lo primero, cuando hemos trabajado en los objetivos, tienen ustedes que determinar, si yo hablo de autonomía, en este caso, las autoras han considerado independencia, responsabilidad y seguridad. Y es lo que me va a permitir armar mi proyecto, armar mi trabajo. Y la hipótesis viene ahí, sale nada más. Miren, aquí dice, la aplicación de los hábitos de higiene fortalece significativamente la independencia de los niños. Con la primera. La otra era responsabilidad. La aplicación de los hábitos de higiene fortalece significativamente en la responsabilidad. Luego dice, la otra era seguridad. Y se repite. La aplicación de los hábitos de higiene fortalece significativamente la seguridad de los niños y niñas de la institución educativa número tanto. ¿Bien? Entonces... El presidente del IPD a nivel nacional. Entonces, de esta forma tenemos nosotros que elaborar nuestras hipótesis. ¿Alguien que se atreva a presentarme sus objetivos? Un grupo, para hacer la revisión y quizá de esa forma podamos entenderlo mejor. Sí, Giancarlos, te entiendo. Yo también estoy teniendo problemas con mi internet.
Nadie. Tenemos todavía más o menos 25 minutos de trabajo. No sé, estoy esperando preguntas. Esa es la hipótesis, jóvenes. Entonces, ¿por qué es hipótesis? Porque mi objetivo, mi formulación es de qué manera la eficacia de los hábitos de higiene fortalece la autonomía. Vuelvo a repetirles, yo para conocer este fortalecimiento de la autonomía, lo primero que he hecho es ver, bueno, ¿cómo van a lograr los niños la autonomía en este ejemplo? Lo van a lograr con independencia, con responsabilidad y con seguridad. Y en base a esos tres puntos que articulan jóvenes la palabra autonomía como variable dependiente, puedo realizar mis hipótesis. ¿Ya? Busqué muchas tesis en línea y encontré esta y la vi muy sencilla, no, muy didáctica, la vi muy didáctica para que ustedes lo puedan entender. Y de esta manera es como ustedes tienen que elaborar sus hipótesis. La próxima semana trabajamos variables, luego viene el marco teórico. Y prácticamente ya estamos terminando lo que es nuestro proyecto y lo van a presentar de acuerdo al formato que les voy a dar. Ustedes dirán, la Miss aún no nos ha entregado el formato, efectivamente. Ustedes lo único que van a hacer en ese formato es copian lo que ya tienen y lo van a ir poniendo y ya está el trabajo prácticamente listo. ¿Consultas? No hay ningunos objetivos que puedan... Profesora, ¿Te escuchamos? profesora, mi grupo había hecho hábitos alimenticios y trastornos alimenticios en la institución educativa Fermín Tanguis de la Tinguiña Ica. Ya. Lo que pasa, profesora, es que nosotros hemos buscado, pero no hay algo similar a eso. No hay temas. Ya. Tendríamos Ahora, que cambiar lo que tú algo, tienes que ¿o buscar es cómo podría? cuáles son los trastornos de la alimentación. A ver, hábitos Trastornos. Ya, dejé acá, ¿verdad? Era hábitos alimenticios y trastornos alimenticios en la institución educativa Fermín Tanguis de Ica. Hábitos alimenticios. Y trastornos alimenticios. Incidencia en trastornos. A ver, déjame un ratito. Creo que estamos repitiendo el tema de alimenticios. Y yo creo que trastornos de la salud. Sí, sería trastornos en la salud. O simplemente su incidencia en la salud, hija. ¿Ya? Incidencia en la salud. En su incidencia en la salud. Su incidencia en la salud, ¿ya? Miss, entonces tendríamos que cambiar. Sí, lo mejoran. Lo mejoran, Sí, ¿ya? porque no encontramos algo similar. Entendí. Sí, a veces cuando planteamos tenemos que... un ratito. Acá creo que es. No, ahí no es. Un ratito, hija, ¿ya? Mire, esta es una forma de que ustedes se puedan ayudar. Roxana, mira lo que... Tesis sobre hábitos alimenticios y su incidencia en trastornos, no. Sería su incidencia en la salud. ¿Ya? Puede ser su influencia, puede ser su impacto también, sus consecuencias también puede, pero generalmente usamos la palabra incidencia. Se ve más elegante, creo. Miren, ¿qué hábitos alimenticios? Y ahora tú buscas para niños. Acá está en general, pero ya el trabajo de ustedes va a ser hábitos alimentarios de los niños que afectan su estado nutricional. O sea, si los niños comen de repente, así como nos gusta darles, ¿no? Que es más práctico. Su chisito, su gaseosa, toma, no me fastidies, acá está entretente. Y encima le damos de repente... No se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Debe ser mi internet. No sé, desde que he entrado he visto que me estoy paralizando. Ahora sí. Roxana, ¿ya me oyes correctamente? Mireya, ¿me escuchas? Mendoza. Sí se la escucha bien. Sí, Miss. La compañera. Ya. Sí, Bien, Miss. entonces, miren, conforme usted, miren, nosotros no somos eruditos en el tema de investigación, no, les vuelvo a repetir. Lo que yo quiero es que ustedes conozcan, jóvenes,
y voy a insistir mucho en ello, cuando hablo de un marco teórico, cuando planteo un problema, cuando formulo un problema, qué es un objetivo, qué verbos utilizo para plantear un objetivo. Entonces, que vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. En este caso, hábitos alimenticios y incidencia en la salud de los niños es mejor, porque acá ya esos hábitos alimenticios, en el caso del grupo que hizo la consulta, ¿qué va a generar en los niños? Pues puede generar obesidad, puede generar anemia, ¿qué otros trastornos? Puede generar de repente malformaciones, ¿no? Por la falta de alimentos esenciales para el crecimiento de los huesos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia en ese caso? Dice, ¿no? Sobrepeso, obesidad, desnutrición crónica, retardo del crecimiento, anemia, entre otros, también la cantidad de consecuencias o incidencia en la salud. Entonces, ¿qué voy a hablar yo en este caso? Hablaré de los hábitos alimenticios, hablaré de los trastornos o de las consecuencias de inadecuados hábitos alimenticios en la salud. Entonces, los hábitos alimenticios bien puestos, de manera ordenada, adecuada, correcta, de hecho que van a generar un buen estado de salud, pero si estos hábitos alimenticios son negativos, no son saludables, aparte de ello, no tenemos estilo de vida saludable, de hecho que van a incidir de manera negativa en la salud de los niños. Entonces, con ese ejemplo, hija, yo creo que quedó mejor. ¿Vieron los demás grupos? Yo te lo he hecho acá directamente, pero como les dije, ingresan también a Google Académico. En Google Académico hay una mayor opción. En Google Académico les permite encontrar las tesis por años. Ahora, también tienen que tener en cuenta, y eso es para el grupo, de que no es que no haya, no busqué bien. ¿Por qué no busqué bien? Tengo que trabajar con mis variables. Entonces, una de mis variables son hábitos alimenticios. Y yo les aseguro que si yo pongo acá hábitos alimenticios, no sé por qué estoy segura que sí me va a salir información. 2022. Ya está. Hábitos alimenticios. Acá hay. ¿Ya? Hábitos alimenticios en niño, educación infantil. Hábitos alimenticios. Hay hábitos alimenticios. ¿Ya? De repente si lo pongo completo, a ver qué me da. Pero normalmente trabajamos variable por variable. ¿Ya? Y sus efectos en la salud de los estudiantes universitarios están diciendo acá. En niños voy a poner yo. Ya quiero de repente que mi búsqueda sea más exacta. ¿Ves? Estado nutricional y dislipidemias. ¿Qué es una dislipidemia? ¿Qué es una dislipidemia, enfermería? A ver, ayúdenme. Una dislipidemia no es en el tema de diabetes, hipertensión. ¿Mm? ¿No es eso? A ver, ¿qué aprende? Niveles altos de colesterol. Colesterol, ¿verdad? Sí, ¿por qué les digo esto? Porque en sexto, las chicas, un grupo me trabajó este tema. Me trabajó este tema sobre crear una agencia de atención nivel de colesterol, ¿ya? Ellas se iban a encargar de hacer agencia de atención domiciliaria a pacientes dislipidémicos. Ya me acordé, sí, efectivamente estaba confundiendo el tema del colesterol y la elevación de lípidos. Entonces, ¿cuál es la función de ellas? De controlar, de ayudar al paciente, en fin. Miren, lo que va a generar, en este caso, alimentos malos o una mala alimentación en los niños. Miren, hábitos alimentarios de riesgo nutricional. Esto, bueno, y esto es más grande porque habla de la carrera de ciencia y la educación. Pero así como lo veo, no me ayuda porque es del 2016. ¿Ya? Pero me puede servir de referencia de repente para yo saber qué es un hábito nutricional, etc. Y voy buscando información acá. ¿Ves? Acá hay un planteamiento, hay objetivos, hay antecedentes. Puedo hablar de qué es alimentación, puedo hablar de qué es nutrición, puedo hablar de hábitos alimentarios, qué es un estado nutricional. Miren, sí hay información, sino que tenemos que orientarlas a lo que nosotros buscamos. Y ese es el trabajo de ustedes. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, cuando ustedes
hagan uso. Acá en nuestro trabajo no tenemos pie de página, porque no se ha considerado. Habrán escuchado ustedes decir en los últimos días, no, el presidente copió la tesis de tal autores, pero no se dio el trabajo de citarlos. Pues yo no los vamos a citar tampoco, porque tendríamos que parafrasear todo ese texto. Pero sí les he pedido que ustedes me digan la fuente y los autores, para hacerlo en referencias al final, no en bibliografía. Ahora estaba leyendo, según las normas APA, no se dice bibliografía, se dice referencias. Entonces, para poder ahí anotar de dónde extrajeron ese texto, de dónde sacaron la información. No se olviden dónde estaban los títulos, dónde aparecen los nombres de los autores, ¿recuerdan? ¿Dónde encuentro esos nombres de los autores? En la portada misma. En la portada. En la portada. Ahí está, en la portada. Necesito anotarlos. ¿Por qué? Porque yo he sacado de ellos, pues. No saco de ellos, pongo el título y todavía le puedo poner allí universidad tal, el año tal, y cito allí o pongo allí extraído de, y copio la dirección. Lo extraje de acá, de este link, porque esa idea no ha sido mía, ¿no? Por eso ahora hay tanta controversia sobre el tema del presidente, ¿no? Pero hay que ser también críticos en ese sentido, porque cuando en ese tiempo se presentaban las tesis, que creo que ha sido el año 2012, no era como te están pidiendo ahora, no había el sistema Turnitin que te hacía un antiplagio, no existía eso, no lo exigía tampoco las universidades, no era un punto de que sí o sí lo tienes que tener, no había, jóvenes, no había. Entonces hay que ser también críticos en ese sentido, porque de hecho que también toda tesis, todo proyecto, en este caso mucho más si es para un posgrado, necesita tener pues una mayor, un mayor avance, tiene que ser más, como le digo, más profundo y tiene que tener algún tipo de aporte como un tema de investigación. Acá vemos que no existe ese aporte, pero déjenme decirles que no va a ser el único, seguro que van a seguir apareciendo en ese tema porque vuelvo a repetirles, no había, pero ahora cuando ya presentan para el tema de tesis en las universidades, ese sistema antiplagio. Entonces, cuando pasa el sistema antiplagio, automáticamente se torna de una coloración media entre amarilla, media anaranjada, ¿sí? Que te avisa que has copiado, ¿no? Entonces, la manera de... Un ratito. La manera de evitarlo es parafraseando el texto, ¿ya? Se tiene que parafrasear, eso significa que se usa la idea original sin perderme del autor, pero yo expresándolo en la forma que el autor hace referencia a ese texto, ¿no? O sea, no puedo copiarlo, no lo puedo citar, no lo puedo copiar y pegar, ¿ya? Entonces eso es lo que les quería mencionar, ¿ya? No es que, y es necesario citar a los dueños o los autores de estos textos, ¿no? Entonces yo en verdad que me quedé sorprendida porque también estuve leyendo que no sé quién es o qué maestrista había presentado un tema sobre, creo que era consecuencias, dice de la reconciliación entre Sheila Rojas y ¿quién era? Patricio Parodi. Que, a ver, imagínense que eso puede ser un tema de investigación, de verdad que es para morirse también en algunos casos, ¿no? Recién me entero que el 2016... Dime, Roxana. Mi internet se fue, recién me conecté ahorita, mi internet está mal, no le llegué a escuchar bien lo que me estaba diciendo, pero yo pensé, o quizás me confundí, yo estaba buscando trastornos alimenticios, hábitos y trastornos alimenticios tal cual, o sea, yo tenía que buscar algo similar. Similar, hija, ya hice el ejemplo, ahora lo vas a poder ver en el video. Ya, Roxana. Sí, ya, bien, entonces gracias. No, hija, a ti. Entonces les decía de que no, pues no, qué criterios tendrían para poder hacer ese tema de este ejemplo sobre reconciliación, y en verdad que ¿qué aporte nos puede dar la reconciliación entre Sheila Rojas y Patricio Parodi, si no me equivoco? No, del otro, del Pavón creo que era, no del que fue su esposo, de él, no del Patricio Parodi. Entonces,
verdad que no le veo nada para nosotros, ¿no? Bueno, el tema es que esta señorita era de comunicación, era de expresión, era creo de ciencia de la comunicación, algo así, por eso aducía, estoy ocupada, por eso aducía de que había hecho ese tipo de investigación. Entonces, vuelvo a repetirles. Quiero que ustedes conozcan cada punto que estamos tratando. ¿Por qué? Porque estoy ocupada, Carlos. Espera, estoy ocupada. Estoy trabajando. Bien, entonces les decía, necesito que ustedes entiendan, conozcan. Me interesa que conozcan porque en sexto, en cuarto, bueno, falta un año, si Dios quiere continuamos, vamos a aplicarlo ya a través de un proyecto que ustedes realizarían con la finalidad del tema de sustentación para sexto. Bien, jóvenes, entonces hasta acá llego. Nos estamos viendo la próxima. Sí, la tarea es grupal, chicos, ya. La tarea es grupal. Licenciada. Iván. Escucha, Iván. Licenciada. Sí, te oigo, hijo. Licenciada, disculpa, voy a integrar a mi grupo una compañera. ¿Se puede, licenciada? Hazlo, pues estás solo y vas a necesitar ayuda cuando tengas que hacer marco teórico. Ya, licenciada, gracias. Ya está. Bien. ¿Alguien más me quería hablar? Sí, sobre la tarea que trata sobre objetivos, se tiene que sacar del mismo proyecto, ¿verdad? Solamente objetivos. Objetivos. Todo es ya en base a su proyecto. Por eso es que yo le estoy presentando este modelito para que lo tengan como guía, como referencia, que está en la plataforma virtual. Semana 8 no hay tarea, esta semana sí. Voy a ver la fecha, me parece que es hasta el 31 de mayo, ¿ya? Para que lo puedan ustedes completar. La tarea se hace de manera grupal. Bien, buenas noches, hasta la próxima semana. Que tengan Dime, Tatiana. Asistencia, me van a decir. Ya. Me registró la asistencia. No. Voy a tomar asistencia, disculpen. Alarcón Pariona. Presente, Miss. Hoy estamos 19 de mayo. Aquije. Cárdenas. Buenas noches, profesora, presente. Cayagua. Presente, profesora. Centeno y Chacaliasa sí están. Chambi también está. Condorí también. Córdoba, Donaire, Yamile Fani. Córdoba, Donaire. No está. Donaire Tipacti. Donaire. Echevarría. ¿Dónde está mi delegado de farmacia? Miss Echevarría no tenía internet. Ya, hija. Encalada, sí está, pero no me quiso hablar, o ya llegó. Jeffrey Gerson Jesús. No ha llegado por lo visto. Gabriel García, presente. Jerónimo Quispe. Fátima. Gutiérrez Caico, sí está. Hernández Chacaliasa. No hay. Hernández Mendoza. Presente, profesora. Muy bien. Hernández Trujillo. Camila. Guamán Jiménez. Presente, Miss. Guamaní Huarcaya. Presente, profesora. Guaranca Anabel, si está Anabel. Presente, profesora. Jayo de la Cruz. Presente, Miss. Bien, Piero. Jayo Quispe. Presente, Miss. Luján Nieto. Presente, Miss. Maldonado Oliveira. Presente, profesora. Patri Mardiu. Mitac Gutiérrez. Sí está Mitac. Morales Salazar. También está Morales. Ya, hija. 19 de mayo. Alarcón me dice que sí está. No le anoté Alarcón. Sí, ya estás anotada. Sí, ya te anoté, hija. Muñante Casas Andrea. Muñante. Presente, Miss. Navarrete. Ormeño Calderón Brisa, sí está. Ormeño Huarcaya Nélida. Sí, estoy, Miss. También está. Osorio Casma Rossi. Pérez Toledo. Pizarro Cuya Henry.
Purilla, Chauca, Jamie. Quilca, anotada. Ramírez Trauco no aparece. Ramos Alvites tampoco. Ramos Echegaray tampoco. Miss, Ramos Alvites, acá estoy, Miss. Xiomara, Sí, Miss. hija, ¿y por qué no has estado ingresando a clase? Miss, en la última clase no pude porque mi internet estaba fallando, no había pagado y se me habían cortado. Ya vamos a creerte, Xiomara. Ramos Echegaray no viene. Ramos, También- ¿está Ramos Echegaray acá? Ramos Palacios. Ya. Karina Rojas, ya te anoté. Romero Gómez. Romero Gómez. Salvatierra, anotada. Wendy Zairi Tupac. Presente, Miss. Cielo Sotelo, anotada. Berta Tipacti. Mi Anotada. compañera. Sí, Miss, se había caído el internet. Bien, hija. Kiara Tipismana. Kiara. Tatiana Toledo, anotada. Maricielo Torres. Maricielo. Torres Guayanca. Torres Guayanca. Toledo Salazar. Miss, ¿otra vez? Hija, me equivoqué. Debí de mirar hacia abajo y miré hacia arriba. Vicente Corilla. Vicente, ya Presente, Miss. ya te vi, hija. Giancarlos, anotado. Lady Yarasca, anotada. Yajaira Yerén, anotada. José Luis Reyes Muñoz. Reyes Muñoz. Natalie Fernández, también te anoté. Lourdes Condo. Lourdes Condo. Loaiza López. Bien, entonces ya están anotados. Castillo Iván, también ya te anoté Iván. Antonio Hernández, Iris. Iris Antonio. Faltó hoy. Bien, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes. Que disfruten su fin de semana. Buenas tardes. Profesora. Hasta luego. Buenas tardes, profesora, cuídese. Gracias, Miss. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Miss. luego, chicos. Hasta luego.